Y yo tengo la necesidad de decir algo antes de comenzar a dialogar con él. Este camino del conocimiento que nosotros personalmente hemos abrazado de hace ya unos cuantos años nos ha ido proveyendo una serie de amigos, una serie de personalidades que han investigado todo este fenómeno que nos apasiona con tremendo respeto. Yo soy una persona agradecida de esta posibilidad del estudio de haberme acercado y conocido a estas personalidades. Una de las personas que más agradecimiento he expresado yo siempre desde mi programa es el profesor Alfredo Terrera, por toda la sabiduría que me ha transmitido, por todo el respeto de esta zona que nosotros queremos tanto y por toda la trayectoria que él tiene como estudioso de estos fenómenos. Profesor Alfredo Terrera, muy buenos días. Muy buenos días, señor Suárez, a sus órdenes para lo que usted guste y para quedar bien con la audiencia, desde luego. Y usted sabe, y se lo expreso desde siempre, que es una gran alegría tenerlo a usted acá entre nosotros, por todo lo que usted significa, ya que este tema de Capilla del Monte, Cerro Uritorco, Ciudad Erx, de momento es demasiado vapuleado, muy especialmente por parte de la ignorancia periodística. Por eso para nosotros, para los capillenses, usted es un bastión de esa realidad y esa investigación que usted hizo a nivel científico, que está muy lejos de la connotación de la ciencia ficción. Sí, sí. Es cierto eso, sí. Es totalmente alejada de todo lo que es ciencia ficción o todo lo que puede ser una mentira o una cosa así que está dentro del campo de una magia barata y de superchería. Claro, nosotros, sin ningún tipo de... Claro, hemos trabajado siempre desde el año, le explico, desde el año 1945, más o menos, con grandes maestros que tuvo la Universidad de Córdoba, con grandes maestros que ha habido dentro de Argentum, que es Argentina. Argentum en sánscrito significa blanco, significa puro, iridiscente, que ese es el verdadero nombre de la Argentina. Por eso se llama Argentina, Argentum, no por una cuestión de dinero, sino por una cuestión de blancura, de pureza, que algún día creo que los argentinos vamos a poder ser todos puros y grandes en esa medida, como ese nombre sánscrito, Argentum, se lo decía, que es conocido por viejos navegantes druidas, por los celtas, por los protoarios asiáticos, en fin, por todos los pueblos que vinieron mucho antes que Cristóbal Colón. Desde luego, Cristóbal Colón tiene su mérito que nosotros no se lo quitamos, porque fue el primero que dejó inscrito en las bitácoras de su expedición estos nombres. Él creía que había llegado a la India. Resulta que el planeta le quedaba un poco más chico, pese a que Cristóbal Colón era un iniciado también, era un iluminado, hay que decirlo. Basta que la gente lea los 25 tomos de la historia universal hecha por las universidades de Oxford y de Cambridge en la Inglaterra en el año 1913, para que tengan la idea. Están las cartas de Cristóbal Colón en donde él manifiesta que ha conocido a los indios pieles rojas en Holanda, en Dinamarca, traídos por las grandes tempestades, o venidos los pieles rojas navegando en sus piraguas, desde Norteamérica, de lo que es hoy Estados Unidos, hasta territorio eurasiático, hasta lo que es la Europa contemporánea. Entonces, quiere decir que él ya tenía un conocimiento maravilloso de todo esto, pero ese conocimiento, él era un estudioso y era aparte un iluminado caballero, que no ha sido tomado muy en cuenta en cuanto a eso, y estuvo preso y esposado y vivió en un calabozo, y creemos que no se lo merecía. Pero antes de él estuvieron los celtas, estuvieron los druidas, estuvieron los templarios, así como él vino 4 veces a América, o a Armórica, y nosotros lo reconocemos a eso. Así también, ¿por qué no vamos a reconocer que Parsifal, el impoluto caballero del rey Arturo, no estuvo 2 veces por lo menos en Armórica y en Argentum, y estuvo en las sierras de Viaraba y Charaba, es decir, en las sierras chicas y en las sierras grandes de la actual provincia de Córdoba? Viaraba, Charaba, provincia de Córdoba, Cerro Uritorco, esta región. Con Parcial vamos a ir en otro bloque para tratar de dilucidar un poco este problema o esta historia fascinante de Santo Grial, Bastón de Mando. Pero yo sé que usted ha hecho un profundo estudio sobre esta civilización comechingón que habitó esta zona, y nos gustaría que nos cuente
qué personas eran, qué tipo de seres humanos, porque ha habido, fuera de esta connotación, algunas interpretaciones agresivas a la verdadera realidad de los comechingones, con toda su propiedad. Quiero que nos cuente. Sí. Por ejemplo, una de las más grandes agresiones que tuvo un pueblo que no merece haber tenido esa agresión es de parte de un amigo mío, de un viejo amigo mío, mayor que yo en edad, de José Patricio Maguire, el director de la revista Masonería y otras sectas, que un buen día dijo que no interesa lo que haya dicho de mí, pero a mí me interesa lo que dijo de un pueblo que no se merecía ese agravio, que eran sucios y piojosos, los comechingones. Entonces yo lo fui a ver a él y le dije, mal podés decirle sucios y piojosos a los comechingones, cuando todos eran piojosos en ese tiempo, porque no existía el DDT. Los reyes de Inglaterra se limpiaban las manos con la grasa de los corderos en las barbas o en el cabello, se limpiaban las manos en el pelo de los perros, y los piojos les caían de las guedejas del cabello. Y los reyes de Francia eran lo mismo, y los reyes de España eran exactamente lo mismo, sin faltarles al respeto, porque era así, era tal cual. Entonces, mal podemos nosotros decirle a un pueblo primitivo, pero ampliamente metafísico, como era el comechingón, decirle sucio y piojoso, porque faltarle al respeto, decirle que fueron vencidos por armas antiguas, cuando en ese tiempo no podía existir una ametralladora ni un misil teledirigido. Otro error de Maguire. Aparte, profesor, yo creo que usted lo ha expresado bien a través de sus trabajos, era un pueblo pacífico, ¿no? Era un pueblo pacífico hasta donde la gente lo respetaba. Ellos fueron pacíficos con los españoles, fueron muy pacíficos con los conquistadores, porque hubo una conquista y después hubo una colonización. Ellos eran pacíficos con los conquistadores españoles, pero cuando ellos tenían que defender sus derechos, por ejemplo, tenían que defender su tierra, sus cotos de caza, tenían que defender sus campos sembrados, ellos también sabían pelear con los anavirones, peleaban con los yuríes, peleaban con los pampas, peleaban con los pehuenches, peleaban con los huarpes, también lo hacían, y lo hacían con toda dignidad y con toda bravura, pero nunca en un deseo imperialista de quedarse con otros territorios, sino siempre defendiendo su tierra, defendiendo sus sierras, defendiendo sus piedras, defendiendo sus churquis, defendiendo sus ríos, defendiendo su maíz. Le aclaro, Suárez, y le agradezco que me dé esta oportunidad. Todavía existen canales de riego que nos dejaron los comechingones. Ellos les enseñaron la tecnología del riego con azada y con pala a los mismos españoles que no la conocían en sus tierras de origen. Es increíble, porque el comechingón era así. En lo que es ahora Jesús María, en lo que es ahora San Isidro, que eran viejas reducciones a donde los sometieron a muchas tropelías a los comechingones. Ellos regaban el poroto, palabra quichua, ellos regaban el maíz, palabra quichua, ellos regaban el zapallo o zapallo, palabra quichua, ellos tenían tomates, ellos tenían una serie y aparte tenían la carne de los guanacos, que era preferida, y de los peludos y de los quirquinchos y de las mulitas, que también las comían asadas porque no eran vegetarianos, ellos tenían un tracto digestivo y ellos eran omnívoros, comían de todo. Pero lo que quiero recalcar es eso, que tanto acá en San Marcos Sierras ellos dejaron obras de ingeniería hidráulica, no dejaron templos, no dejaron grandes construcciones, porque el comechingón no era hombre de construir monumentos, como eran el imperio del Incario, como fueron muchos diaguitas, como fueron los calchaquíes, como fueron los pobladores de Tiahuanacu en el Alto Perú, o Alto Virú si quiere, como fueron los aztecas. Pero fueron un pueblo metafísico, un pueblo que conocía los solsticios, que conocía los equinoccios. Eso es bueno hacerlo resaltar. Así como manejaban el riego y hacían sus sembradíos y hacían su maíz y vivían bien, ellos aparte tenían un amplio conocimiento del cielo de Córdoba, porque era el cielo en cuyo territorio ellos vivían. Entonces ellos en Intiguasi, en el departamento Tulumba, en las cavernas de Intiguasi,
dejaron grabada toda esta metafísica que tenían, que hay un libro mío que se llama El arte primitivo metafísico, que yo le pido que lo lea a la gente, porque lo va a leer y se va a sentir orgullosa de que los comechingones hubieran sido un ejemplo de sabiduría metafísica. No eran levantadores de monumentos, que no los busquemos por ese lado. Ellos hacían sus casas de piedra y cavaban ellos para que les diera la estatura. Porque usted hace un ratito me preguntó cómo era el comechingón antropológicamente. El comechingón era un poco diferente de los otros pueblos, porque tenía una estatura de promedio de 1,74. Quiere decir que era un hombre de estatura despegada, era un hombre desarrollado, era un hombre de barba entera, era un hombre de ojos claros. Eso es lo que debe haber más sorprendido a los conquistadores, ¿no? Los conquistadores quedaron realmente asombrados cuando se encontraban con los comechingones, porque ellos creían que se iban a encontrar con un pueblo de bastardos y se encontraban con un pueblo evolucionado y con un pueblo magnífico, que vivía acá en estas sierras, vivía acá donde viven ustedes, acá, la Capilla del Monte, Calabalumba, era un gran asentamiento, era una provincia indígena, y ellos las provincias indígenas las tenían divididas con enormes monumentos de piedra, pero megalítica, es decir, ellos ponían una piedra sin darle ninguna clase de trabajo, como hacían los druidas en Inglaterra, que levantaban los menires, levantaban los dólmenes, levantaban las cítaras de piedra, levantaban los túmulos. Sí, acá también han habido túmulos. Acá dividían las provincias y dividían los parajes indígenas, poniendo mojones para que supieran los otros aborígenes, comechingones también, que esa tierra era de tal cacique, de tal otro, no la tierra en sí, sino que ahí vivían las familias de fulano, de mengano y de sutano. Por ejemplo, Ongamira era un cacique. Ongamira era un cacique. Dio nombre a la región. Dio nombre a la región. Tocotoco era una provincia, Huascha era una región. Entonces hay mucho elemento así, Calabalumba, hay enormidad. Hay libros que he dedicado así, vocabularios, para que la gente sepa lo que era el quichua y lo que era el comechingón, que eran idiomas o lenguas que eran a su vez venidas del sánscrito, que era una lengua que trajeron los protoarios asiáticos acá al continente. Fíjese, señor Suárez, que todavía existen entre el idioma quichua más de 800 voces sánscritas. Lo mismo en el guaraní, que todavía se habla, lo mismo en ciertos idiomas de Brasil, lo mismo los aztecas, lo mismo los nahuas, los mismos los pueblos. Tenían los sioux, los cheyennes, los yoyones, los pies negros, los apalaches, tenían infinidad de voces de ese idioma originario de todo, que fue lingüísticamente el sánscrito, que era un idioma sagrado para los protoarios asiáticos. Profesor, el comechingón, un hombre metafísico, pero esa metafísica integral también ellos la trasplantaban a los utensilios, de pronto, que usaban para su alimentación. Usted nos ha comentado muchas veces cómo se conformaba una conana. ¿Por qué no nos cuenta, por favor? Claro, ellos hacían la conana, ellos hacían, por ejemplo, el mortero, vamos a decirle para que la gente entienda lo que es una conana. Conana es en lengua quichua comechingona, quiere decir el mortero, y tenía una mano ese mortero. Entonces usted, por ejemplo, tenía un hombre que escribió sobre los comechingones, que hizo un libro sobre los comechingones, que fue profesor mío, fue director de mi instituto de antropología, del Instituto de Lingüística Folclor de la Universidad de Córdoba, Arqueología, Lingüística y Folclor, que se llamaba Pablo Cabrera. Mire qué nombres le estoy dando. Pablo Cabrera, que era un maravilloso arqueólogo y etnógrafo de renombre universal, que era cordobés. Pablo Cabrera. Este instituto tenía ese nombre, ahí estaba Antonio Serrano. Antonio Serrano hizo un libro que se llama Los Comechingones. Estas páginas donde habla in extenso, habla más que Guillermo Terrera, porque hay que reconocerlos a los maestros, hay que darles su ubicación para rendirles un homenaje permanente a esos maestros. Y él, por ejemplo, siempre él sabía reírse y me decía, esta conana por fuera tiene una medida,
tiene una piedra, tiene un peso, tiene distancias la conana, tiene una mano de mortero hecha en el Paleolítico o en el Neolítico. Normalmente las conanas fueron hechas en el Paleolítico inferior, es decir, en la primera edad de piedra que tiene el hombre. Pero yo no te puedo decir, me decía Antonio Serrano, no te puedo decir adentro de la conana, a donde el hombre machacaba su algarroba, su mistol, su chañar, su maíz, yo no te puedo decir qué hay, porque eso se llama el universo de la conana. Es decir, ahí estaba representada la vida del espacio cósmico, toda la energía estaba acumulada en ese universo de la conana. Fíjese que una vez a mi casa, yo tengo una conana que es maravillosa, sacada de acá por el Orfelio Ulises, que él me lo obsequió, y fue un colchonero chileno que se llamaba José. Entró al living y vio la conana y dice: ustedes no saben la joya que tienen acá. Entonces mi señora se rió. Sí, le dice: sí sabemos. Entonces se arrimó y le hizo la imposición de la mano el colchonero chileno a la conana y dijo: acá hay un campo de fuerzas que se eleva de forma perpendicular y que llega no se sabe a dónde. Dice: yo lo siento en mis manos. Tiempo después fue el ingeniero Guido Basel y el ingeniero Enrique Eipel y llevaron el Cosmotón, un aparato especial que fue ideado en Europa y ellos lo compraron allá. Me dice: doctor, acá la conana tiene equipotenciado 1.900.000 trones, es decir, cambiando el tron, que es una medida de los griegos, una medida de energía, una unidad de energía, por el Armstrong, que es igual al nombre del gran astronauta, de ese ser superior que se llama Neil Armstrong, a quien yo también he conocido. Le doy gracias a los dioses de haberlo conocido a Neil Armstrong, porque para mí es uno de los hombres más sabios del planeta Tierra. Profesor, ya hemos hecho un perfil, no todo lo extenso que a mí me gustaría, pero como esta no será la única vez, y no es la primera vez que charlamos, ¿no? Yo creo que esto es importante y deja establecido para mí personalmente, una preocupación. Yo creo que los que vivimos en esta región alguna vez vamos a tener que rescatar esta presencia de la civilización de los comechingones, sí, y rendirle el homenaje que se merece, ¿no? Yo espero, fíjese, hasta que hagan un monumento a los comechingones y que abajo se ponga el nombre de toda la gente que los estudió, porque hasta Clemente Ricci los estudió. Clemente Ricci nos hablaba de todos los fenómenos metafísicos que existían dentro de ese pueblo. Fíjese, le digo Clemente Ricci como le podría decir Juan Olsacher, que es otro cordobés, como podría decirle el doctor Jorge Mañín, que también es cordobés, que vivía en la ciudad de Córdoba. Antonio Serrano no era cordobés, era entrerriano, pero era un hombre de Argentum. El universo de la conana. Usted ve, maravilloso, los indios tobas, los mocovíes, los chiriguanos, todavía en nuestros días hacen, porque ellos no son de cultura de la piedra, son de cultura de la tierra, y ellos hacen cerámicas, y en la cerámica, señor Suárez, ponen adentro del universo de esa pequeña cerámica que hacen, ponen los meridianos y los paralelos, pero no terrestres, sino los cósmicos. Y ahí adentro ellos dicen que existe la fuerza del cosmos depositada en esas vasijas que hacen los tobas, los mocovíes, los chiriguanos, los matacos pelados, o que por lo menos las hacían, porque ahora están desvinculados de la tierra y de sus dioses por medio de los testigos de Jehová, por medio de los evangelistas, por medio, en fin, de los mismos católicos romanos que no han hecho nada allí, se han dejado arrebatar todo por estas otras sectas religiosas. Fíjese, es inconcebible. Usted le pregunta a ellos quién era Kusunrunra, quién era Toyobei, que claro, a uno le falta el tiempo para explicarlo, y ellos ni saben quién era Kusunrunra. Lo mismo pasa con los araucanos del sur. Usted les pregunta quién era Ñejechen, quién era Huenupillún, quién era Huecaventru, y se quedan mirándolos como si uno fuera un extraterrestre, esa palabra que le gusta tanto a mucha gente, pero es así. Y estos comechingones tenían fiestas que duraban 6, 7 días,
la fiesta del Chiqui, por ejemplo, que ellos tomaban su aloja, comían su maíz, hacían tortas, hacían pulenta o polenta, no sé cómo es que le llaman, cosas que después los extranjeros se lo llevaron a Italia especialmente. Eso hay que decirle a los hombres de Argentum, que eso es argentino, que eso lo comían los indios, no solamente los comechingones, los comían los pampas, los araucanos, los tehuelches comían la polenta, claro, y la hacían con salsas que ellos tenían con sus yuyos naturales, y la comían porque era harina de maíz. Fíjese que la harina de algarroba, todavía al sur de Italia y al sur de España, los hombres la consumen, y consumen lo que nosotros llamamos el patay, todavía ellos lo consumen en Eurasia, lo consumen los griegos, lo consumen los italianos del sur y lo consumen los españoles del sur. Esto se lo digo para que no creamos que estos nuestros hace 5.000 años u 8.000 años eran tan atrasados. Ni tan salvajes. Ni tan salvajes, no eran salvajes. Fíjese, un pueblo que dividía las provincias, y las provincias indígenas, y que dividía los parajes, y que no dejaba que uno cazara defendiendo la ecología de las zonas. Por eso hay mucha gente que se asombra cuando uno le dice que en las Sierras Chicas, en Viaraba, había cóndores. Dice, ¿cómo había cóndores? Y yo los he visto volar a los cóndores, como cualquier habitante de las sierras que tenga su edad, los ha visto. Yo he hecho un prólogo de un libro del doctor Carlos Villafuerte, de un libro de folclore del doctor Carlos Villafuerte de Buenos Aires, y yo todo lo que le hablo es de los cóndores del Champaquí, porque he conocido a los viejos cazadores de cóndores que los alimentaban, los sobrealimentaban, entonces el cóndor no podía volar y él le tiraba encima una red, lo aprisionaba y lo mataban a garrotazos para no gastar balas, porque las balas les eran caras, entonces los maté y la bala deterioraba la pieza, entonces los mataban a garrotazos, como a los leones, los mataban a garrotazos para evitar el deterioro del cuero del puma con el disparo de la escopeta o del fusil o del Winchester, entonces los mataban a palos. Así, acá antes había lampalaguas y ahora no hay más lampalaguas. Y los comechingones vivían con esas lampalaguas y vivían con esos leones y vivían con esos chanchos del monte, collarejos y no collarejos, y convivían con toda esa fauna. Pero ellos consumían lo necesario porque tenían el ojo de su dios Yastay, que era un dios ecológico que los controlaba. Y ellos, si mataban un animal más, sabían que les podía provenir cualquier desgracia. Entonces bastaba que él tuviera un guanaco para no tener que tener dos. Entonces recién al otro día o a los 3 días él salía a cazar el otro guanaco que le hacía falta. Pero esto lo digo por todos los ecologistas, todos los verdes que han aparecido ahora como con hongos después. Vamos a ponerlo entre comillas. Entre comillas, todos entre comillas. Y yo les contaba hoy que para hacer un diario como La Nación de Buenos Aires, o para hacer con todo el pluralismo y la democracia, que me perdonen, necesitan 2 o 3 hectáreas de bosques tirados al suelo para hacer la edición de 300 o 400.000 ejemplares de un diario que se lleva un bosque. Y en Europa cada edición que hacen monumental de un diario, que no vaya a creer que son mejores que La Nación o que la prensa de la Argentina, también necesitan 2, 3, 4, 5 hectáreas de bosques. Entonces, ¿qué hacemos con el ecologismo así, entre comillas, si el hombre es el principal depredador de todas las cosas? Si el diario Clarín, acá en la República Argentina, tendría que regalarse al público, no cobrarlo, porque la cantidad de avisos que tiene, los centímetros, nosotros lo hemos estudiado en la universidad y hemos llegado a esa conclusión, que esos grandes diarios hay veces que hay que regalárselos al público, no cobrárselos a 30.000 pesos, sino regalarlos, porque están sacando una sobreganancia, una sobrefacturación extraordinaria, y están destruyendo la ecología de la zona, el biosistema de la zona. Entonces, sin ningún tipo de duda. Yo creo que eso es un tema que es actual, es de la hora, y que habrá que debatirlo, pero sensatamente y respetuosamente. Le propongo, profesor, vamos a ir a un corte, y cuando regresemos quiero que nos cuente esa fascinante historia de Ciudad. ¿Le parece bien? Sí. Ya volvemos.
Bien, vamos a continuar con esta apasionante charla con el profesor Alfredo Terrera, pero usted ya habrá podido comprobar, ¿no? Estamos frente a una fuente de sabiduría de todos los matices que a usted le puede llegar a interesar, pero muy especialmente sobre estos misterios de esta región. Profesor, Juda Erx, Bastón de Mando, Santo Grial, un tema que usted ha estudiado profundamente, con muchísimo respeto, no solamente usted, si usted siempre nos ha nombrado una playa y una legión de investigadores que ha hecho el estudio de esto. Primero, Juda Erx, ¿por qué? Desgraciadamente es eso. Sí. Yo miré allá a los campos verdes, de donde no se vuelve más, sino en alguna reencarnación, pero ya me han precedido todos los maestros que hemos tenido nosotros. Ahora quedamos dos que tenemos este conocimiento. Mario García Acevedo, en la ciudad de Buenos Aires, pero que él no quiere dar clase, no quiere enseñar, quiere seguir siendo un hermético. Y este que habla, que yo sí trato de que la gente se informe, porque lo que quiero es que atrás mío quede mucha gente que conozca todos estos problemas. Inclusive ciertos, ¿no? En lo posible, lo cierto. Sí. También que conozcan la leyenda, pero también que conozcan lo cierto que hay en todo esto. Profesor, por encima de sus charlas que usted hace en distintos lugares del país, esta bibliografía, ¿no?, que usted, claro, que ya nuestra cámara ha mostrado, que es nada más que un minúsculo exponente de su trabajo, ¿no? 60 y tantos libros que tenemos publicados, y libros que están traducidos al idioma inglés, al idioma francés, al idioma árabe, al idioma italiano, al idioma alemán. En alemán tenemos dos obras que se refieren en cierto aspecto, que se refieren aquí a esta zona de la Comechingonia, digamos así, también, porque se llama, fue publicado en la Universidad de Hamburgo y en la Universidad de Berlín, 2 veces, fíjese. Quiere decir que a los alemanes les encantó la temática del folclore de los actos religiosos en la Argentina, las 2 veces. Aparte creo que han sacado también algo sobre velorios de Angelito, en fin, una serie de temáticas que no solamente son populares, sino que son científicas, para que ya no las estudia nadie tampoco. A pesar de eso, muchas de las ediciones de sus libros estuvieron agotadas y hubo que hacer varias ediciones. Por ejemplo, Wolfram Eschenbach, tenemos que entrar ahora a la 3ª edición, porque han sido agotadas las ediciones anteriores. La destrucción del planeta Tierra, las madres vírgenes, que es una serie de teorías antropológicas, sociales, políticas, todo eso, sobre las madres vírgenes, lo mismo. Vamos a tener que sacar ya la 3ª edición sobre la gran mentira sobre los mapuches, libro que está puesto como libro oficial en la Patagonia Argentina, es decir, en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y la Tierra del Fuego, y Neuquén. La gran mentira sobre los mapuches. Ya vamos como a la 5ª edición, vamos a entrar de ese libro, que a la gente, ya digo, ¿cómo será de interesante que hasta de la República de Chile, porque Chile es Chile, no es Chile, Chile le llamamos ahora, pero se llamaba Chile, han venido, por ejemplo, de algunas editoriales y se han llevado de a 200 ejemplares de la gran mentira sobre los mapuches. Fíjense que es extraordinario. El caballo criollo en la tradición argentina lleva 7 ediciones publicadas, y ediciones que se han vendido, que yo he sido testigo porque yo he pasado por la vidriera de las librerías de Londres y he encontrado el caballo criollo. ¿Qué se siente cuando...? Espantoso. Le dan ganas hasta de llorar a uno cuando... Claro, sobre todo en un lugar muy específico como Inglaterra. Como ¿no? es Inglaterra. Bueno, pues es extraordinario. En Caracas, en Venezuela, fui yo a una reunión que hacía la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y andaba paseando por un enorme hotel que hay allí, un edificio que tiene como 20 pisos, que andan jeeps adentro en el piso 13, en el 14, en el piso andan jeeps de vigilancia. Con eso le digo todo. En el piso 8º, por ejemplo, hay un parque con árboles gigantescos. Voy y en una librería que había allí, una librería de lujo, me encuentro el caballo criollo. Y yo entré haciéndome el qué,
Iba a ver qué pasaba. Viene una señora y me atiende, era la dueña del local. No, me dice, este libro nosotros acá lo vendemos mucho, dice, la editorial nos manda siempre porque vendemos mucho. Así, ¿ustedes lo conocen al autor? No, pero cómo me gustaría conocerlo, dice. Mucho gusto, le digo. Entonces yo me presenté ahí, nomás la gritó a la empleada. Vení, vení, le dice en su jerga venezolana, ¿no? Le dice, vení, vení, mira, este es el autor del Caballo Criollo. Cerraron el negocio con llave y me dice la señora, no le puedo obsequiar nada más ahora que con un café. Vamos a tomar un café para celebrar su libro y el conocimiento suyo, dice, profesor. Y me llevó, tomamos un café ahí, así, cosas así, inverosímiles, se vende en Roma, se vende en Madrid. En Madrid, bueno, no sería nada porque es lengua castellana, pero lo venden en Nueva York, lo venden en Washington, al Caballo Criollo. Y así, fíjese, y lleva la 7ª edición. Quiere decir que uno escribe cosas que a la gente le gusta. Y la tapa del Caballo Criollo es un caballo de Gualicho. Eso es para que sepa la gente de Argentum. Es un overo rosillo con el ojo del lado del lazo, es decir, de la derecha del caballo, es un ojo que es celeste. Y el otro ojo es oscuro, como el ojo de los caballos. Entonces eso era para los caciques, pampas, araucanos, para aquellos caciques que tenían el Mapucagüelo, el país de los caballos. Fíjese qué poesía que hay en todo eso, fíjese qué espiritualidad. Pero los gauchos eran lo mismo, porque ellos también creían, y creían en Pascasas, el rey de los caballos, el dios de los caballos, Pascasas, que era un overo, pero no un overo rosillo, era un overo rosado que se llamaba Pascasas, nombre quichua. Fíjese usted qué hermosura que es todo eso. Qué hermosura y cuánto tiempo necesitaríamos para hacer un programa a nivel espectacular con usted. Claro, es una cosa que nos llevaría. Sí. Vamos a ir un poco a esto que ya lo hemos conversado en otras notas para radio especialmente, porque Ciudad Erx está planteada desde una dimensión distinta, pero algunas personas de los que nosotros hemos reconocido desde siempre como delirantes místicos llegaron a Capilla del Monte declarando el soporte científico del profesor Terrera con picos y palas a buscar la Ciudad Erx. Eso quien luego conoce su tarea, es un absurdo y casi habría que calificarlo como un perfecto sentido y ejercicio de la estupidez, porque su Ciudad Erx no se puede encontrar con picos y palas. Está en otra dimensión, Erx. Así como el hombre tiene 3 dimensiones, el alto, el largo y el ancho, que es estereoscópico, que es tridimensional. Existe una 4ª dimensión que está repetida en el infinito. Pueden haber 500.000 distintas dimensiones. Nosotros podemos estar ahora rodeados de espíritus de muertos, y no los vemos, y no los sentimos, pero podemos estar. Nadie nos puede negar eso, ni la ciencia más profunda puede negar eso. Entonces, la ciudad de Erx goza de eso de la 4ª dimensión. Solamente un psicotrónico, solamente un parasensible ha podido penetrar y ha podido ver, por ejemplo, el templo de la Esfera y ha podido ver las calles de Erx de tipo amarillo, porque reina la pirita magnética amarilla dentro de la ciudad. Pero entrar con picos y palas todavía no lo ha podido hacer nada. Es como el templo de piedra en donde se encuentra depositado el cadáver de Parsifal. Nosotros no podemos saberlo, pero uno lo sabe, que murió en una inundación que hubo en las sierras de Córdoba. Fíjese que es curioso, en estas sierras de Viaraba, y que él quedó con su túnica, con su cinto y con su espada brillante, quedó en las puertas del templo de piedra, a donde está el Santo Grial, a donde está el libro que se lee y no se lee, y donde está la cruz de los templarios. Claro, todo eso no se puede llegar por un medio físico. Hay mucha gente, pero infinidad de personas, que yo no los nombro acá porque sería dar nombres y nombres parasensibles, pero todos coinciden en que lo han visto a Parsifal a la entrada del templo como custodio eterno del templo de piedra,
que han estado en la ciudad de Erx. Yo podría darle hasta el nombre de un príncipe, que no un príncipe, sino un verdadero príncipe de España, que ha estado y ha viajado hacia las profundidades de Erx. Pero entrar con picos y palas todavía es imposible, y creo que por los siglos de los siglos será imposible, porque Erx goza de ser una ciudad mitológica, como es, no mitológica, sino metafísica, Zambalaj, como es Papete, como es Asgar, que Asgar existe. Asgar está en el lugar donde están más próximos los ríos Don y Volga, en el territorio ruso, en el Cáucaso ruso. Está Asgar, pero los rusos no la han querido, no la han querido cavar, no la han querido excavar por una razón y hasta cierto punto política, pero la ciudad de Asgar existe y conmovió al mundo con la Tercera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, no sé, han habido tantas guerras que uno pierde el sentido. Uno pierde el sentido, pero es una ciudad en donde vivió Wotan, el dios de dioses Hiperbóreo, donde salió con los ases y los varegos, con los guerreros ases y varegos, que eran fundadores de Rusia, pero de esto hace 20.000 años, 25.000 años atrás, y se fue a Fionia, a Finlandia, y allí se afincó, y desde entonces quedó esta ciudad de Asgar abandonada y después fue cubierta por la tierra y por las arenas, y quedó ahí, cerca de la ciudad de Sarizim, en Rusia. Pero vea, es extraordinario como son los capellanes, el capellán riojano, riojano y catamarqueño, el capellán mexicano y el capellán de la Baja California, que existen, están en los mapas, como existe la tula mexicana y la tula rusa, o no hay una tula rusa, o no existe la tula rusa, y no existe la tula mexicana, y no existe acaso la tule, Thule, en el círculo polar ártico, no existe la Thule, donde vivió el rey Arturo, donde vivió Parsifal, donde vivió el príncipe valiente, que parecen cosas epopélicas, que parecen cosas mitológicas de leyenda y que han sido reales, porque el príncipe valiente existió, y hubo una revista argentina que se llamaba Mundo Argentino, que por allá por el año 40 y pico sacaba todavía la novela, la leyenda novelada del príncipe valiente que era casado con Ayesha, que era una diosa del amor astral. Una diosa del amor astral que vivió en esa ciudad, Thule, que todavía existe, que está en los mapas de todos los mapamundis del planeta Tierra. Y está la otra, en su antípoda terrestre, que es la Thule, T-U-L-E, la Thule, que es la Thule súrica, es decir, que no se sabe si está al norte de la Antártida, pero ve, esto es maravilloso, o si no se sabe que está al sur de la Tierra del Fuego. ¿Acaso no existe la isla de Thule, de T-U-L-E, no de T-H-U-L-E, que es la Thule nórica, sino la Thule súrica, en las islas Georgias y Sandwich del Sur, que los argentinos las recuperaron cuando la guerra de las Malvinas y después las perdieron ignominiosamente sin tirar un solo cañonazo ni un solo cuetazo, las entregaron y las perdieron y se dispararon, en donde desgraciadamente se disparó aquel famoso Astiz, aquel que se comía a los chicos crudos cuando estaban atados de manos y pies, pero cuando tenían las manos libres no se los comía más. Esto lo digo sin ninguna connotación, porque el hombre de Argentum es un hombre lleno de cosas que se cree que porque usted habla de fulano o de mengano ya los está denigrando. No, yo hablo para decir cómo es de cierto que existe esa Thule allí, pero la ciencia piensa que Thule está al sur, donde se organizó la expedición del almirante Beer, donde mandó una expedición Karl Dönitz, el ministro de Marina del nacionalsocialismo alemán, que vino en el año 44 en plena Segunda Guerra,
o tercera guerra, no sé, ya he perdido la cuenta, y revisó los oasis polares, las corrientes marinas, las entradas al Polo Sur, y vino Vir con la mayor flota que se puede concebir de barcos de guerra y de barcos de transporte civil, con 72 navíos, e hizo toda exhaustivamente la investigación, porque creían que Hitler estaba en las entradas polares, donde el hombre no tiene tiempo ni espacio, vive eternamente. Fíjese qué cosas, que yo le estoy diciendo esto es un poco Erx también. Y fíjese, Erx, viene un hombre tibetano y me dice, esto se llama Impantikyuma, esto se llama Mikyuma, que está ahí, por ahí en el Valle de los Espíritus, y está en antropología metafísica. Y el doctor Acoglanis, que ustedes lo han tenido también acá, en Capilla del Monte, me decía exactamente lo mismo. Los conocían, y que salían del interior de esas tierras, y la NASA norteamericana, con su director, digamos así, para el Cono Sur, que el Cono Sur es lo que es el Alto Perú, es un poco el Perú, es un poco el sur de Brasil, es la Argentina, es Chile, es el Uruguay. Dice, nosotros tenemos una misma relación, una relación física, en donde estas luces que se ven en las serranías de Viaraba pueden provenir del magma interior, de la corteza interior del planeta Tierra, y salir por las troneras, salir por los canales de comunicación que tienen, aunque estén tapados de tierra o de piedras, pero sale lo mismo, porque sale, como quien dice, no sale nada más que la esencia, no sale nada más que el fluido, y al llegar al climaterio del espacio exterior hace las luces, eso por un lado, y por otro lado dice son luces inteligentes que responden al llamado de ciertas personas. Entonces pensamos que pueden ser físicas y metafísicas, fíjese usted. Profesor, a través de esto se establece una relación entre esas luces que los comechingones las tenían perfectamente identificadas y las que llamaban así de esa manera. Lo curioso es que también les llamaban Impantikyuma, y le llamaban Huitaikom, y le llamaban Mikyuma, también le llamaban ellos eso. Es increíble, y eso mismo lo sabían los tibetanos, y los indios de la India, y los nepaleses. Entonces, ¿qué pasa en todo esto? Quiere decir que lo de ayer y lo del mañana es la misma cosa. Quiere decir que el Vril y el Vimana es lo mismo que el rayo láser. Es decir, lo de ayer y del mañana es lo mismo. Eso es lo que nosotros queremos, porque tenemos prohibido hablar en primera persona, eso es lo que nosotros queremos hacerle entender a la gente, que todo lo que está descubierto ahora fue descubierto hace miles de años por el hombre. O sea, son las mismas historias de siempre, que a veces fueron distorsionadas, ¿no? Que a veces el hombre las distorsionó para acomodarse él a sus designios, a sus cosas, pero que en definitiva lo de ayer es lo del mañana, no lo de hoy, porque todo lo que estamos diciendo ya es de ayer, ya es pasado. Entonces los dos tiempos que existen es el ayer y es el mañana, es el pasado y es el futuro, porque el presente existe porque existe un pasado y existe un futuro, pero ¿existe el presente? Sí, no, eso está claro. Profesor, ¿qué connotación le podemos dar entonces de coincidencia al bastón de mando y esta ciudad Erx? Fíjese, y están los hombres que no son hombres, que está lleno de gente, no solamente aquí en la serranía. Ayer estuve yo con hombres que han visto los hombres que no son hombres, es decir, personajes que no se sabe de dónde emergen. Esto habría que preguntarle a Bulger, a ese investigador inglés, que él habla de los Vril-Ya, que él habla de los hombres del interior del planeta Tierra. Habría que preguntarle a él, hombres que no son hombres, ¿de dónde salen? Fíjese, anteayer en Córdoba, un militar me estaba dando datos de la escuela de artillería, del ex regimiento 4 de artillería montado, de la Pampa de Olain. Me estaba dando una serie de centinelas que abrían fuego contra luces, que corrían entre los centinelas. Me daba el nombre, la graduación y el cargo que habían tenido en ese momento. Fíjese usted las cosas que uno, claro, va anotando todo eso. El velorio de la Pampa de Achala,
aquel que 60 soldados van en un pelotón y encuentran con el suboficial Calles, en ese tiempo teniente o subteniente Carlos María del Corazón de Jesús Berrotarán. Mire qué nombre tenía, Carlos María Jesús del Corazón. Encuentran este hombre que lo estaban velando solo en un solitario paraje, estaba ahí puesto con 4 velas en un velorio, y quedan marcados las huellas de los caballos alrededor del rancho, y cuando vuelven al otro día no existe más el rancho, pero sí están las colillas de cigarrillos, y están los paquetitos de cigarrillos, y están las marcas de los caballos alrededor de un hipotético rancho que estuvo levantado ahí donde... ¿En qué año es ese fenómeno? Ese fenómeno se produce en el año 1939. Yo lo tengo tomado. Está aparte en un libro mío puesto que se llama Cuentos Verídicos Extrasensoriales, con el nombre y los apellidos hasta un suboficial mayor, Calle, que él me lo detalló personalmente al episodio también. Fíjese, eso nosotros le hemos llamado el velorio de la Pampa de Achala, y creo que queda acá cerquita. Sí. Claro, queda a 50, 60 kilómetros de acá, de la localidad del Uritorco, de acá de Capilla del Monte. Entonces, hay cosas que a uno lo dejan, fíjese que un señor Masaglia, cazador de vizcachas, se encuentra una noche acá en estas sierras de Viaraba, se encuentra con un personaje vestido, un hombre como de 2 metros y pico de estatura, que no le dice absolutamente nada a él, que prácticamente lo pasa ignorándolo. Y Alejandro Masaglia, en la desesperación, ilumina haciéndose el que andaba buscando las cuevas de las vizcachas, y se dispara, se sube en el auto, él con un compañero, y se van a Córdoba. Con el susto que se llevan de ver este hombre gigantesco, todo vestido con una capa o una túnica. Acá hay señoras, acá en Capilla del Monte, que hay la madre de un carnicero, que me contaba a mí, una señora de unos 80 y algún año, que los padres no la dejaban salir al cerro a jugar, porque le decían, tengan cuidado con los hombres que no son hombres. Entonces, uno no sabe esta ciudad de Erx. Yo no le puedo decir, sí, está en tal parte, pero hay antecedentes de otras ciudades en el planeta Tierra que son ciudades reales y que son ciudades Sigatsé o Samarcanda, que antes se llamaba Maracanda. Hay todas las tules que le he mencionado, las tules y las tulas, todos los capallanes. La ciudad de Antinacu en La Rioja, que es nada más que un recinto amurallado de los viejos diaguitas, que está abandonado hace a lo mejor 800 o 1000 años que está abandonada, y que los viernes metafísicamente aparece iluminada en el espacio cósmico como una réplica de ese recinto o de esa ciudad, si le queremos llamar así, de Antinacu. Esto nos deja la certeza de que, por encima de que no la podamos ir a tocar, claro, Ciudad Erx es mucho más que una ciencia ficción, ¿no? Es más que una ciencia ficción, porque hay una serie de datos físicos, tan físicos como estos sillones, o como esa mesa, o como somos nosotros, sin pensar en lo físico y lo metafísico de nuestra mente, de nuestro cerebro, ¿no? Que nos hacen pensar que esta ciudad no es producto de una ciencia ficción, sino que es producto de algo que hace miles de años ha venido circulando entre los hombres. Bien. Fíjese que no es un problema mío, es un problema que yo se los traslado a los comechingones, y es un problema que a lo mejor los comechingones se lo podrían haber trasladado a otro. Pero fíjese qué curioso, que en Intihuasi las mismas unidades metafísicas, las mismas entidades cósmicas están dibujadas en las paredes, en las rocas de Intihuasi, tanto del Intihuasi de Tulumba como del Intihuasi que estudia el ingeniero Aníbal Montes, en la localidad ahí cerca de Las Albahacas, a unos 60 kilómetros de Río Cuarto. Fíjense, yo le estoy dando nombres, le estoy dando cosas
en el arte primitivo metafísico, usted agarra y ahí las tiene. Usted tiene las mismas entidades que ve la gente o que han visto los comechingones que están grabadas en las piedras, porque ha habido otros seres que las han visto, otros seres, otros maestros, otros hombres sabios que han tenido los comechingones y que las han grabado. En Talampaya. Talampaya es lo mismo. Yo lo invito a los argentinos que se dejen de pavadas, que se dejen de pelearse, que se vayan a Talampaya y van a ver algo que es superior al Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos. Es más hermoso Talampaya, esa parte de La Rioja que queda sobre el límite con la provincia de San Juan, es más hermosa que el Gran Cañón del Colorado. Y nadie dice nada, a nadie se le importa. Y está lleno de pictografías, y está lleno de petroglifos, y está lleno de tuntunes que se sienten en la alta noche. ¿Y de dónde vienen? Y acá usted anda por el Cerro Uritorco y siente que le hablan en quichua, que le hablan en comechingón, o que le hablan en sánscrito, y usted siente los tambores, y siente las voces, y siente las ñustas que cantan. Las ñustas son vírgenes que tenía el imperio del Incario y que tenían los yuríes, los tonocotés, los vilelas, que tenían los huarpes, que tenían todos estos pueblos que en cierta medida estaban conectados con el gran imperio del Incario, que tenía una ópera que se llamaba Ollantay. O no saben los argentinos que Ricardo Rojas, que era un metafísico, porque era un esotérico, no metafísico, era un esotérico Ricardo Rojas. Él es el que transcribe Ollantay, los amores de aquel general Ojos de Piedra, con la niña que quería quedarse con el imperio del Incario, etcétera, etcétera, que, fíjese, hará un mes en mi casa, un antropólogo que se llama Cuichi, que quiere decir arco iris en quichua. Estuvo en mi casa con una médica que tiene cerca de 60 años, y él me hablaba de los coturnos que usaban hace 5.000, 6.000 años atrás los incas peruanos para dar esta ópera con movimientos de gente sobre ese escenario. Fíjese usted, y que lo toma al bastón de mando, se arrodilla y le canta en quichua al bastón de mando porque ellos lo conocen. Pero vea, Suárez, hay cosas que uno las estudia y que uno las analiza, que a uno lo dejan ensimismado, que a uno lo dejan frío, que a uno lo dejan realmente, le digo, enloquecido, así en el buen sentido de la palabra. Le propongo ir a un recreo. Y volvemos ya en la parte final de nuestro programa, porque nos gustaría hablar del Santo Grial y de esto, la connotación que puede tener esto último, que es uno de los temas que no hemos tomado. Y la presencia extraterrestre, que es algo que también se ha debatido tanto. Ya volvemos. Bien, esta charla es realmente apasionante, habría que estar horas con el profesor Terrera, pero vamos a ir enhebrando esto tan fantástico que es, a través de esto tan fantástico que es la televisión, esto que es un testimonio hablado, que nosotros queremos proyectar no solamente para la gente adulta, sino para los jóvenes, los niños, que de alguna manera es hora de que empecemos a reconocer y a volver a nuestros ancestros, ¿no? Así como hacíamos hace un tiempo una charla con Lera Valladares, sobre ese regreso a la música de nuestros ancestros, esta vivencia que nos propone el profesor Terrera es auténtica y es razonablemente justo que tratemos de proyectárselo nosotros los mayores a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Profesor Terrera, hemos hablado del bastón de mando. Otro de los objetos muy buscados en el mundo desde siempre es el Santo Grial, y a través de su tarea de investigación se ha podido comprobar de que ese objeto tan buscado, que es el Santo Grial, estaría en Cerro Uritorco, Ciudad de Erx, y que tiene una connotación con bastón de mando, Erx, la ciudad de los espejos, toda esta increíble y fascinante historia que usted ha estado proyectándonos a través de todos estos años y que alguien trajo alguna vez y que usted nombró en un comienzo de la charla a esta armórica. ¿Por qué no nos cuenta esa maravillosa historia? Existe una íntima relación entre el bastón de mando, que es una piedra, como quien dice, de sabiduría, que es llamado Simiwinki por los tibetanos, por los indios de la India, por los nepaleses. Todos los orientales lo conocen como Simiwinki. Es una larga historia que usted ahí en Zambalaj la va a tener, y en el bastón de mando lo mismo.
ahora que yo se lo voy a dejar para que usted lo lea, pero en Zambalaj está. Yo le agradezco mucho, profesor. Ariel, si puedes hacer un primer planito del libro, es uno de los trabajos más fascinantes que tiene que ver con esta historia que le vamos a narrar a ustedes. Tiene que ver, y mucho, y usted se va a dar cuenta que sí, son 122 páginas que están dedicadas todas a este problema metafísico. Incluso están los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, no los subterráneos que tiene la municipalidad de Buenos Aires. Que ahora va a privatizar, ¿no? Que ahora los van a privatizar, sino los subterráneos que ha tenido Buenos Aires, como tiene Córdoba, todos los subterráneos que dejó, todos los túneles o pasadizos secretos que dejaron los jesuitas, etcétera, etcétera, o que a lo mejor antes de los jesuitas ya estaban hechos y ellos lo único que hicieron fue utilizarlos, ¿no? Buenos Aires también los tiene, y ahí están fotografiados, sacados de libros del ingeniero Greslevin y sacados de otros temas que son súper interesantes. Que todo es cierto. El bastón de mando está, tan es así que hay muchos profesionales que creen que el bastón de mando y el Santo Grial es la misma cosa, que tienen el mismo poder, que son la misma cosa los dos. ¿Cuál es específicamente la propiedad del bastón de mando en este caso? El bastón de mando es una piedra metafísica, es una piedra que los aborígenes le llamaban la piedra imán, fíjese si es conocida. Ahora usted se va a enterar de todo cuando lea el bastón de mando en la sabiduría de los maestros. Es una piedra metafísica que está dedicada a la reunión de los pueblos de Armórica para hacer el regeneramiento de la especie humana. Eso es en definitiva la misión encomendada que tiene el bastón de mando, que fue construido por Bultán, que es un personaje que figura hasta en los libros de esa historia universal hecha por Oxford y Cambridge. Figura Bultán como un personaje que era Wotan, el dios de los hiperbóreos, cuando hacía peregrinaciones al continente armoricano o al continente blanco o al continente de los dioses blancos, y acá tomaba el nombre de Bultán. Allá se llamaba Wotan y acá se llamaba Bultán. Y acá usaba poncho y un cinturón grande con una hebilla que tenía el signo del fuego, el signo de la fuerza. Y allá estaba vestido de armadura y acá vestido de poncho. Ese Bultán es el creador del bastón de mando. Y hay un libro de un tal García Berra, una cosa así, mexicano, que se llama Bultán, en donde dice el mexicano que no es tanta la leyenda sobre Bultán, sino que es la verdad. Es decir, esto yo le doy así, eso como para que la gente se pueda circular y pueda conocer cosas que existen en la metafísica de la Argentina y que nadie las conoce, o por lo menos hay un 80% de gente que no la conoce. ¿Por qué se deposita el bastón de mando en esta zona, profesor? Porque lo hacen los comechingones, porque es una piedra hecha por los comechingones. Es decir, es hecha por Bultán en las sierras de Viaraba y Charaba. Fíjese usted, cuando ya estaban los comechingones en esta tierra. Y acá es donde lo encuentra Orfelio Ulises, cerca de la Toma en el Uritorco. Ahí lo encuentran. Fíjese, entre millones de piedras encuentran la piedra. Pero tiene una conformación muy especial, ¿no? Es una piedra que tiene 1,10 m de alto, tallada en el Paleolítico inferior, es decir, tiene un tallado. Nosotros la hemos hecho estudiar acá en la Universidad de Córdoba, hace de esto en el año 1947, 1948, hasta se estudió polvillo del interior del bastón de mando para saber el origen que tenía y todo lo demás. Y los antiguos decían que había venido como una bola de fuego. Claro, tenían razón, porque el comienzo del planeta Tierra fue una bola de fuego, que luego se fue solidificando. Al ir solidificando, la primera roca primigenia que tiene el planeta es el basalto, y de basalto está hecho el bastón de mando. O sea, esa interpretación de que se le daba que vino como una bola de fuego, no era posterior, sino que es el planeta. Es el planeta Tierra, exactamente. Y fíjese que los antiguos le llamaban lapis axilis a esta, la piedra lejana le llamaban. Otros le llamaban lapis basalticus, la piedra de basalto. Y todos la ubicaban en Argentum y en las sierras de Viaraba. Fíjense, esto es para que sepa la gente
que Viaraba y Charaba es conocido hace miles de años atrás. Esto es increíble, que no la ha conocido acá. Fíjese que Gaboto, cuando va a Perú, los incas ya le hablan de Yúngulo, que es la ciudad de los Césares, que los comichingones le llamaban Yúngulo, que era una ciudad toda de oro. Y dice, y tienen que oírlos a los comechingones de Viaraba y Charaba, porque son hombres muy justos en sus dichos, son hombres muy certeros. Hablaban de Yúngulo, que es la ciudad de los Césares. Esto le quiero explicar para que usted vea que miles de años antes que llegara Gaboto o que llegara Díaz de Solís, o que llegara Pedro de Mendoza, o que llegara Juan de Garay aquí a la Argentina, ya todo esto era conocido y ya existía el bastón de mando. Fíjese que todavía los caciques de Neuquén y de Río Negro, como Curruhuinca, como Huenuquir, como Curripilum, dicen que todavía están buscando ellos la piedra de la sabiduría. La piedra imán, todavía la buscamos, dice. No pueden buscarla, porque la había encontrado Orfelio Ulises en la toma en el año 1934. Esa piedra la busca Adolfo Hitler, esa piedra la buscan los tibetanos, esa piedra la buscan los japoneses. Esto es auténtico, es verídico. En el año 1986 vino una expedición norteamericana en busca del bastón de mando. Es así, aunque no lo quieran querer creer. No me interesa a mí que no lo crea la gente. Esto es la verdad. Vinieron los rusos, y los rusos vivieron en diversas pensiones de Capilla del Monte en 1986, 1985. Y no la pudieron, claro, no la pueden hallar, porque el bastón de mando es una piedra metafísica para el continente armoricano. Es para el cono sur del continente armoricano. Es para la obra de regeneramiento de la especie humana, porque no puede seguir el hombre viviendo así, como vive en la mentira, en la violencia, en el odio, en la destrucción, en todo lo que el hombre vive. Eso es lo que programa el bastón de mando, y eso es lo que pedía el Santo Grial de Parsifal. Vamos al Santo Grial, entonces, ¿cómo libramos la historia? Parsifal lo trae, Armórica, y ¿con qué función? ¿Cuál es el proyecto, no? El viaje, cuando parte del puerto de Rochdale, fíjese que históricamente está comprobado que sale, arma su barco y viaja de Rochdale, o Rochdale, en Francia, viaja el caballero Parsifal, que es inicialmente escudero de Sir Lancelot. Ese es el oficio de él, ese escudero es el que le limpiaba las armas y le afilaba las armas, le preparaba los escudos, le preparaba la armadura al caballero, que era lugarteniente del rey Arturo. Ahí viene toda la trama de la historia. Él parte, y dicen que ya en ese viaje trae el Santo Grial, y que él lo deposita en ese templo de piedra acá en el Cerro Uritorco. Y ahí lo deja. Y él busca el bastón de mando sin posibilidades. Se vuelve. Y al tiempo, a los años, viaja de Glastonbury, que significa nada más ni nada menos que la ciudad del espejo de piedra, que es donde muere Arturo. Es donde Arturo hace tirar su espada sagrada, su espada mágica Excalibur. Burger quiere decir ciudad. Y Cali, la ciudad de Cali, la diosa de los ahorcadores de la India. Fíjese usted qué curioso, fíjese qué cosa terrible. Y de ese puerto de Avalon, a donde está el castillo de Camelot, a donde vive el rey Arturo, que no es anglosajón, es bretón, por eso tiene cierta resistencia entre el elemento anglosajón, el rey Arturo, que era un reencarnado, yo le explico. Pelea con Octa en el año 500 y pelea en Kanjam en el año 1170. ¿Cómo puede ser que una misma persona haya hecho eso? Y en su tumba, que yo la he visto, dice, Hic Jacet Arturus, Rex Quondam et Rex Futurus. En el libro, creo que en Wolfram, y si no es en Wolfram, en alguno de esos, en Wolfram, figura la tumba con la inscripción que le hacen al rey Arturo cuando muere, pero hace echar la espada
al lago Sagrado. Es toda una historia infernal a donde entra el príncipe Carlos, de la Inglaterra actual, que no quiere ser masón. ¿Usted se da cuenta? Qué cosa curiosa. ¿Y sabe quién le pone flores en la tumba al rey Arturo? El príncipe Carlos. ¿Y sabe cómo anda vestido? De místico, el príncipe Carlos, que no es loco, es súper cuerdo, con túnica blanca. Y recorre los bosques de Inglaterra de túnica blanca, seguido por sus admiradores, y introduce su brazo en el lago sagrado donde está Excalibur, levanta agua y se la tira por la cabeza para energetizarse. Y hace el saludo del solsticio a su público que está allí esperándolo. Lo saluda con el saludo del solsticio, levantando la mano derecha e imponiéndolos. El príncipe Carlos, el hijo de Isabel II, que no quiso ser masón. Le explico esto para que usted vea, dése cuenta que la tumba del rey Arturo está partida en 8 pedazos por el rey Enrique VIII, que era el asesino de todas las mujeres. Claro, los argentinos no saben eso, Argentum no sabe. Hay muchas cosas, mire, es terrible. Yo le podría hablar del Cerro del Toro, que está en Glastonbury, le podría hablar del cerro que está en Alto Paraíso de Guyás, y le podría hablar del Cerro Uritorco, que tiene el mismo sonido de los 3 espejos, el Alto Paraíso de Guyás y el Cerro del Toro, en la Gálica Glastonbury, de donde parten el segundo viaje, Parsifal, y no vuelve más a Europa, a Eurasia, porque muere en la demanda del bastón de mando en Argentum. Naufraga en el mar de Argentum, y de ahí viene con los 3 caballeros del número impar. Vea, todo esto es tremendo. Es tremendo todo esto. Y él viene, y hay quienes nos han cantado hasta las músicas que cantaba Parsifal cuando caminaba de Buenos Aires, de lo que es hoy Buenos Aires, a las sierras de Viaraba y Charaba en la provincia de Córdoba. Profesor, un tema que anoche en una reunión informal se tocó, y creo que sería importante que usted lo aclarara, que es el famoso tema de los sonidos en Cerro Uritorco, porque así como nuestro amigo que ayer a la tarde, sí, Vera, en un momento dado creyó estar loco porque oía esos sonidos. Y yo sospecho que puede haber muchísima gente que tiene... Hay muchísimas, yo los tengo grabados al sonido de los 3 espejos. No lo he traído para hacérselo sentir a ustedes ahora porque no lo he traído, pero está grabado. En Buenos Aires hay infinidad de gente y de cordobeses que lo han sentido incluso. Entonces, como tranquilidad para esas personas que lo pueden haber sentido y que pueden creer que están enfermos del oído o que están locos, esto es una realidad, ¿no? Es una realidad. El sonido de los 3 espejos, que el mismo Coglani siempre hablaba de eso, el sonido de los 3 espejos existe, es real, es positivo, es un hecho físico, es contundente. Fíjese que este mismo ingeniero Vera anoche se los ha vuelto a repetir. Pidió permiso él en el Teatro Enrique Muiño, una vergüenza que había muy poca gente que sabía quién era Enrique Muiño el año pasado, que era un gran actor argentino. Enrique. Que hizo mucho por Capitol Hermoso. Que hizo, pero muchísimo, hasta quiso traer la asociación esa de actores, quiso traerla aquí a Capilla del Monte y le ganaron de mano y creo que se la llevaron a La Falda o a Villa Jardín. En Jardino. En Villa Jardino. Y acá tenía muchos actores él que querían hacerlo. Pero el sonido de los 3, y era un gran esotérico, usted sabe que Enrique Muiño era un hombre dedicado a la metafísica, era un pintor. Al ser pintor, si no es metafísico, no es pintor. Pues para ser poeta, como eran esos poetas italianos de hace años atrás, que eran todos esotéricos, eran todos metafísicos, como era Dante Alighieri, como era acá Ricardo Rojas, como era José Hernández, o se han olvidado los hombres de Argentum quién era José Hernández, que era un iluminado, era un iniciado caballero. Por eso el poema de él está vertido a 27 idiomas del planeta Tierra. ¿Por qué es un iniciado? Porque es un iluminado, porque lo que dice para Argentum es repetido para los rusos, para los húngaros, para los indios o para los pakistanes. Es lo mismo. Cuando el hombre se sube a la cumbrera del rancho y mira con su mano buscando la libertad, ¿qué es eso? ¿Es solamente para Argentum?
es para todo el mundo, para todos los hombres del mundo, que quieren una nueva vida que ya la van a tener. Porque los maestros dicen, los tiempos están dados y las circunstancias cumplidas, solamente falta el chispazo para iniciar la gran llamarada. Y es cierto eso, es cierto. Y esto no es ninguna cosa extraordinaria. No, aparte, haciendo un análisis muy ligero, sin profundizar siquiera, de la realidad del hombre que habita este planeta, exige esta realidad un cambio, sin ningún tipo de duda, ¿no? Un cambio. Dese cuenta que no se pueden tirar millones de toneladas de explosivos para quedarse con el petróleo de una región y matar chicos, hombres, viejos, mujeres y de todo, masacrarlos y convertir ciudades en polvo de ladrillo, largando millones de toneladas de explosivos, porque es la bomba atómica, pero con millones de toneladas, otra que kilotones, hacen megatones de bombas atómicas. Vea cómo es la mentira, cómo es disfrazada y gobernada la mentira en el planeta Tierra. Bueno, ver cómo quedó Irak y Kuwait es una prueba evidente, ¿no? Es una prueba evidente de ello. Y yo le digo, acá en la Argentina actualmente hubo una escuela hermética, metafísica, que la manejaba Orfelio Ulises cuando volvió de Zambalaj, y estuvo 8 años en Zambalaj y 7 años de peregrinaje por la cordillera, que llegó a Santiago de Chile y se fue a San Francisco. Fíjese usted a dónde fue a parar, a la ciudad de San Francisco, y de San Francisco se vino a Córdoba. Ahí estuvo fundada una escuela que se llamaba Hermética Primordial de las Antípodas, es decir, todo lo que estaba al norte tenía que estar al sur, todo lo que estaba adentro tenía que estar afuera, todo lo que estaba arriba tenía que estar abajo y todo lo de abajo tenía que estar arriba. Ese es el principio. Esa escuela la funda Orfelio Ulises. Ellos mueren, pero nosotros actualmente tenemos, que es independiente de todo otro pensamiento, de toda locura, de toda una escuela hermética primordial de las Antípodas que funciona en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Y funciona ahí, porque ahí no pagamos alquiler. Ustedes están haciendo parte de la docencia de esta información con una serie de alumnos que están esta mañana acá con nosotros. Que han venido y con todos los libros en donde Elisa Antonacci y Rubén Lazo son los dueños de una pequeña imprentita que tiene la Escuela Hermética Primordial de las Antípodas en San Isidro. Ellos la tienen en Castelar, pero es lo mismo, y es con la que estamos sacando todos los libros y cada vez nos vamos perfeccionando más. Y cada vez la gente está más enloquecida leyendo las verdades que nosotros le estamos diciendo. Usted sabe que hace unas semanas atrás a mí se me invitó a un programa de televisión de Córdoba Capital, y a veces la ignorancia de los periodistas es sumamente preocupante, ¿no? Porque hablábamos del tema extraterrestre, los problemas misteriosos de Cerro y Torco, y él me decía, referido al tema extraterrestre, que ya no era tema de debate. Y yo le decía, mira, yo creo que estás equivocado, estás desinformado, que en un periodista esto es grave, porque la última encuesta que se ha hecho en Estados Unidos arroja un 93% de personas que creen que lo extraterrestre ya no es una película, sino una realidad. Por eso que es importante que toda su tarea, toda esta difusión, y yo a los periodistas siempre los invito que mucho más allá que de rechazar las cosas porque sí o aceptarlas porque sí o rechazarlas porque no, tienen la obligación y la responsabilidad de estudiarlas, ¿no? Y de informarse. De conocer todo eso, de conocer todo lo que es la vida extraterrestre. Porque mire, Córdoba, de nuevo volvemos a Córdoba, en 1949-1950 la Universidad de Córdoba, que no tenía ningún dinero, pero que hacía libros y los mandaba al extranjero, por medio de un grupo de profesores, en los cuales estaba incluido yo, que en ese tiempo era un muchachito que tendría, no sé, 26 años, una cosa así, pensaba que en el espacio cósmico había moléculas de vida, moléculas orgánicas, y que la vida del planeta Tierra había provenido del espacio exterior, y que acá se había logrado hacer primero el flagelado, o sea, el vegetal, después el protozoo, el animal, y después recién, como una última eclosión, hace 1 millón de años atrás, o 2 millones de años, había surgido este hombre, no el hominidio, sino el Homo sapiens. Eso lo pensaba Córdoba. Córdoba, se lo digo con sus letras, Córdoba, la universidad, la vieja Universitas Cordobensis, que es la segunda del continente armoricano. Pasó el tiempo, Córdoba no tenía dinero para decir vamos a hacer la tecnología necesaria. El Instituto Jofté de Leningrado,
En 1971 manifiesta a todos los centros científicos que ellos, con el mini reactor, con el mini cosmos que habían elaborado en el Instituto Joffé, habían sacado en conclusión que la vida del planeta Tierra provenía del espacio exterior, porque habían encontrado, al hacer ellos toda la decantación del problema, dentro de ese mini cosmos o pequeño cosmos, pequeño espacio total, habían logrado la presencia de alcoholes, de aminoácidos y de aldehídos. Habían logrado moléculas orgánicas sacadas del espacio exterior. Entonces, volvemos de nuevo, rebobinamos 1950, 1949, la Universidad de Córdoba con sus maestros, que eran contados con los dedos, los que pensaban en eso, en donde estaba incluido Orfelio Ulises, que era un hombre fuera de la universidad, que no pertenecía a la universidad, pero ya había algunos que pensaban en eso metafísicamente, pero no teníamos los medios tecnológicos para determinarlo. Y después de 20 y tantos años, el Instituto Joffé de Leningrado en Rusia establece la presencia de moléculas orgánicas en el espacio exterior. Dígame, ¿no es maravilloso eso? Entonces, ¿no está puesta en primer plano la presencia extraterrestre? ¿O usted se cree que un ser superior no es un ser super evolucionado, super reencarnado que existe en el planeta Tierra? ¿O usted va a comparar? Los antiguos lo hacían, y esto no es discriminación, como dicen algunos politiqueros de la Argentina, no es discriminación racial. Los antiguos hace 10.000 años decían que había pasus, que había virgas y había sidas. No sidas, la enfermedad de los norteamericanos, no sidas, sino S-I-D-D-H-A-S, sidas. Es decir, dioses, semidioses y hombres biológicos, hombres animales que vivían en el planeta Tierra. Yo le pregunto a Suárez, ¿no viven esos hombres animales actualmente en el planeta Tierra? Ese hombre biológico, ese hombre que solo mueve el vientre, ese hombre que solamente come, ese hombre que solamente se acuesta en la cama y hace el acto sexual con las mujeres o con otros hombres. Ese es un paso para los antiguos. No le hablo de ahora, le hablo de hace 10.000 años atrás. Y no hay un virya, un hombre que está mutando cerebralmente, que está tomando esa representación del mundo, la está tomando en su cerebro. Saruma lo decía, sacerdotes son la clave de nuestra transmutación, de nuestro cambio mental, no sacerdotes en el sentido de sacerdotes judíos, católicos o de sectas, sino en el sentido de maestros del espíritu humano. A nosotros no se nos importa de las religiones, se nos importa del sentido del conocimiento, de la sabiduría del ser humano. ¿No hay acaso individuos mutantes ahora que están mutando? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Gracias a los dioses y a Dios en el Trimurti, en el Trimegisto, en la Santísima Trinidad, en el Iyapa, gracias a ese triángulo de fuerzas, a donde adentro está el espíritu creador, que se puede llamar Dios, o se puede llamar fuerza o energía, gracias que hay hombres mutados, y que hay dioses en el planeta Tierra. Sino que sería, ¿usted se cree que Dios, un Dios, puede ser George Bush, que es un asesino? Que puede ser un Menem, que puede ser un Fernando Collor de Mello que lo mata de hambre a su pueblo, que puede ser un Fujimori de Perú que lo tiene muerto de necesidad a 25 millones de peruanos. Esos no son sidas. Podrán ser sidosos, de sida, de enfermedad, pero no sidas de dioses, de capacidad de Dios. ¿Sabe lo que este mundo necesita? Ser gobernado por hombres superiores, por hombres que desprecien el lujo, la riqueza, por hombres que vivan en la humildad, como era hace 10.000 años atrás, como vivían los comechingones, que eran sabios y poderosos y vivían en la más tremenda humildad. Profesor,
comenzamos con los comechingones y yo creo que es importante terminar esta charla con los comechingones. Yo personalmente quiero agradecerle profundamente su tiempo de esta mañana. Sé que postergó otro compromiso que tenía para estar con nosotros. Sí, tenía que ir a verlo a Jaime, allí acerca de San Marcos Sierras, y preferí quedarme con Suárez aquí en la ciudad de Capilla del Monte y no ir a ver a este buen amigo que es Jaime allí en su reducto de San Marcos Sierra. Gracias, profesor. Le deseo mi mejor deseo de que tenga 2 buenas conferencias. Seguramente le va a pasar como la otra vez, que va a tener que amanecer. Sí. Y le voy a decir con un poema del iluminado, del metafísico José Hernández en su dupla con Martín Fierro. Hay sabios que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas. Mas digo sin ser muy ducho, más vale el aprender mucho que el aprender cosas buenas. Gracias, profesor. Este ha sido un programa que nosotros quisimos tener muy puntualmente para ustedes, para nuestra audiencia, y como le prometí al profesor, vamos a tratar, si la docencia de Capilla del Monte y los alrededores lo permite, llevarlo a las escuelas. Este ha sido un mensaje lo suficientemente auténtico, con soporte científico, pero esencialmente respetuoso de una vivencia que nosotros queremos rescatar, personalmente queremos rescatar, y mucha gente de Capilla del Monte quiere rescatar, mucho más allá de la preservación de un cerro, volver a nuestras fuentes de los hombres que poblaron tan mágicamente esta bonita región y que nos dejaron un legado que todavía no sabemos nosotros tenerlos con la suficiente capacidad de discernir cuánto de importancia nos tiene que proveer esa circunstancia. Este ha sido un programa más de los grandes temas y este ha sido un enorme tema que nosotros hemos propuesto para ustedes. Gracias y será hasta el próximo sábado a partir de las 21 horas. Muy buenas noches.